que se nos presentó ya hace 4 o 5 años. Tenemos una invitada de lujo, acá en la mesa, Ana Castellani, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, especializada en el estudio de las élites económicas argentinas. También es directora de la Maestría en Sociología Económica y del Observatorio de Élites Argentinas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la USAM. Y además se dedicó a estudiar las modificaciones de las élites argentinas. Te damos la bienvenida, Ana, y bueno, vamos a compartir un rato de pensamiento junto contigo. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, Ana, yo pensaba, el otro día estaba leyendo, no es porque uno así tenga muchos tiempos muertos, pero estaba leyendo a Tomás Piketty, ¿no?, que fue uno de los que ha reflexionado sobre la construcción de las oligarquías, al menos en esta etapa donde el neoliberalismo volvió a campear en el mundo, y él plantea que las nuevas oligarquías son creadas en el fragor del libre mercado, son profundamente antidemocráticas. Ya el concepto de oligarquía, por supuesto, es determinante con eso. ¿Qué está pasando en la Argentina, donde el nivel de la herencia, la construcción de la herencia en términos económicos, ha construido incluso un presidente, ¿no? Sí, yo creo que es la primera vez, nosotros tenemos un hecho histórico ante nuestros ojos, que es que desde la recuperación de la democracia en el 83 nunca se había dado una articulación tan particular entre élites económicas y políticas como la que se dio con la llegada de Cambiemos al poder. No porque las élites económicas no hayan tenido antes incidencia en todos los gobiernos democráticos del 83 para acá, o pretendido tener incidencia en la toma de la decisión pública. No es la primera vez, claramente, que hay miembros de la élite económica ocupando altos cargos en un gabinete. Lo que nunca había sucedido antes es que una alianza electoral, como Cambiemos, que tiene un partido hegemónico que es el PRO, que tiene entre sus patas más fuertes de construcción política la pata empresarial, porque desde sus inicios fue reclutando personas que venían de ocupar altos cargos en el sector privado, que venían de dirigir empresas privadas, o porque también tiene que ver con el propio círculo de sociabilidad del líder de ese espacio, que es un empresario como Mauricio Macri, que pertenece a un grupo empresarial de larga trayectoria en el país, que no es de las élites más tradicionales, pero que da cuenta de una de las mixturas que se dio en la Argentina de la posguerra entre aquellos que empezaron a enriquecerse porque empezaron sus negocios en el país y contrajeron por lazos matrimoniales vínculos con personas de la vieja oligarquía o familias más tradicionales, como en el caso de Macri, claro, con Blanco Villegas. Pero volviendo concretamente a lo que decíamos antes, lo que sí pasa es que la configuración del gabinete inicial de Macri nos muestra que el criterio de reclutamiento que privilegia Macri a la hora de configurar el gobierno, y no cualquier gobierno, digamos, el gobierno nacional, supuestamente para tratar de corregir un montón de desequilibrios, desactivar un montón de bombas de tiempo, todo esto lo pongo entre comillas porque forma parte de la narrativa propia del gobierno en ese momento, es la de los empresarios. 1/3 del gabinete nacional, en todas las áreas del gabinete, tiene hombres de empresa en los altos puestos que van de subsecretario a ministro. En algunos casos la colonización es flagrante, digamos. Como transporte, por ejemplo. Como transporte, como energía, en comunicación, en el Ministerio Original de Comunicación claramente había aparecido, pero también en áreas insólitas como la jefatura de gabinete, en donde también había, en su primer diseño, una especie de gerencia general donde Marcos Peña más Lopetegui y Quintana manejaban más o menos toda la coordinación de las políticas. El famoso tablero de comando, como lo llaman. Exactamente, que además son todos términos propios de lo que es el management empresarial, y ahí hay una fuerte convicción de que el Estado es el lugar de la burocracia, de la ineptitud, de lo que no está bien hecho, y que lo privado es todo lo contrario, y que por eso se puede ingresar al Estado
lo mejor que se puede hacer para sacar el país adelante es ingresar al Estado personas del sector privado. Sí. Y yo creo que hoy, si hay algo que quedó claro, es que el Estado no es una empresa y que no cualquiera que maneje muy bien una empresa está en condiciones de diseñar e implementar políticas públicas. Además se repiten siempre algunos discursos, ¿no? Por ejemplo, esos actores entran al Estado, lo primero que demuestran es que el Estado tiene una cantidad de trabas que impiden que en ese sector se produzcan inversiones. Entonces, las primeras trabas son, por supuesto, las impositivas, entonces siempre hay un mecanismo de liberalización de trabas impositivas. En segundo lugar, es decir, se va como un ácido, van abriendo y abriendo y abriendo para, y creo que lo que vos marcás del primer gobierno, la primer gabinete de alguna manera, era como que el gobierno estaba loteado entre distintos actores económicos, empresariales, de manera directa. Por ejemplo, hablábamos del tema de transporte recién, y cuando ya en la Ciudad de Buenos Aires, Dietrich era el secretario de Transporte en el gobierno, en los dos gobiernos en que Macri fue jefe de gobierno, la gente decía, nosotros teníamos un debate sobre el famoso Metrobús. La verdad es que a la larga ese debate fue desapareciendo porque el Metrobús, sin ser una panacea y una solución a los problemas de transporte urbano, se transformaba en un problema secundario. Ahora, lo cierto es que esa lógica del Metrobús tenía que ver con que el sector que Dietrich representaba era un sector vinculado al transporte de superficie. Entonces, más allá de si era un debate menor o mayor, había la priorización del transporte de superficie, por sobre tenía que ver con el sector empresarial que estaba ahí representado. ¿Podría haber sido de otra manera? También podría haber sido de otra manera, pero hay una demostración que después se transforma en ideología o se transforma en frases, ¿no?, que altisonantemente tratan de demostrar esto como verdades únicas, ¿no? Sí, yo creo que lo que vemos, y no solamente en la Argentina, pero en este caso es muy evidente, es lo que se llama en la literatura académica la captura de la decisión pública. Y esa captura de la decisión pública por parte de intereses privados se da de dos maneras. Directamente manejando las políticas en favor de los intereses del sector de procedencia de los actores, porque uno decide colocar a esos actores bajo la premisa de que nadie mejor que los actores para gobernar el sector, ¿no?, que es una premisa compleja y con grandes riesgos, porque deja muy expuesto a los conflictos de interés y a todos los procesos de beneficio privado y particular al Estado Nacional. Pero después hay algo que se conoce como la captura cultural, que es que las personas que vienen del sector obviamente comparten un universo de sentidos particular en defensa del interés de ese sector, que después se terminan haciendo carne en el momento de tomar las decisiones. O sea, no quiero decir que necesariamente el problema está en que van a cometer un delito, van a ser sobornados por la empresa de procedencia para... No es necesario. La exposición al conflicto de interés y la captura de la decisión pública se puede dar por un convencimiento real de esos actores de que eso es lo que hay que hacer, porque el problema está antes, que es configurar gobiernos nacionales creyendo que las políticas públicas y los bienes públicos tienen que ser producidos y estar implementados, puestos en marcha por gente que viene de ese sector y que solamente tiene aparte, porque esa es la expertise que se privilegia. Y la pregunta del millón es si esa es la expertise que se necesita para hacer buen gobierno, o lo que se necesita es otro tipo de perfil. Y eso es una discusión muy larga en la administración pública y en la ciencia política, porque enseguida salen con, claro, pero los políticos van y se la roban todo. Entonces, uno tiene que decir, idoneidad e integridad moral, digamos, y de ética, no moral, digamos, de comportamiento en el ejercicio de la función, deben ser dos premisas básicas. O sea, nadie tiene que estar ahí si no sabe lo que tiene que hacer, y nadie tiene que estar ahí si es capaz de delinquir o no cumplir con los deberes de funcionario público. Ahora bien, ¿qué quiere decir saber? Saber quiere decir hacerlo en el sector de procedencia al que ahora se va a regular. Saber quiere decir haber estudiado de eso. Saber quiere decir tener lealtad partidaria con el gobierno de turno. Saber quiere decir haberse desempeñado en puestos similares en otros niveles de gobierno en otro momento. Hay que tener mix, hay que tener algún tipo de controles. Yo creo que la sociedad se tiene que dar un debate sobre qué tipo de funcionariado público tiene que tener, porque los últimos gobiernos,
por distintos motivos, han mostrado los riesgos enormes que se tienen cuando no hay una definición clara de cuáles son esos criterios. Yo pensaba en lo que estabas diciendo, que justamente cuando asume este gobierno, buena parte de la argumentación política para modificar el curso de determinadas políticas públicas justamente tenía que ver con desbastar al funcionario público, al empleado público. Uh-huh. La frase de Prattigay era la grasa militante y demás. Y sobre la base de algún sentido común también muy instalado respecto de todos los empleados públicos son ñoquis. Ellos hacen una propuesta de cambio, porque siempre hay una suerte de diagnóstico que uno puede compartir más o menos. Podríamos discutir si no es necesaria una transformación del Estado, una revalorización de la carrera en el sector público. Podríamos debatir o coincidir en alguna de esas premisas, y sobre la base de esas premisas ellos hacen una propuesta de cambio que en realidad lo único que hace es vaciar o modificar el curso diametralmente de esas políticas públicas. Entonces, el otro día decíamos, bueno, con este gobierno no jugamos ni a las cartas, no jugamos ni al truco, ¿no? Por esta idea de que, bueno, uno con este gobierno, uno dice, bueno, hay que discutir la carrera del empleado, sí, pero con este gobierno que sabemos que la quiere mandar para algún lado que no es el que nosotros creemos, no queremos discutir. Hay que discutir el estatuto docente. Bueno, pero con este gobierno mejor esperemos un poco que cambie la correlación de fuerza, que discutamos la educación pública en su contexto más amplio y demás, y ahí discutimos el estatuto docente. ¿Qué pensás vos sobre este mensaje propio de quienes encarnan, que son trabajadores del Estado y quienes llevan adelante estas políticas públicas? Lo que pasa es que ellos no han abierto la discusión, han generado una interpretación muy particular y sesgada de un conjunto de problemas varios que puede tener el Estado, o como podría ser de la docencia, podría ser cualquier otro tema en la Argentina, y le instalan como verdadera, porque eso es un poco lo que hace siempre cualquier ideología de los sectores dominantes, tratar de naturalizar las interpretaciones y de presentar las interpretaciones que son parciales, son de una parte, de un sector, se tratan de presentar como naturales o como comunes, como para todos. Por supuesto, toman parte del sentido común. Hay un sentido común de el empleado ñoqui o del empleado que no cumple bien su tarea. Pero esos son distintos prejuicios que se van instalando y que se van reforzando y que se van confundiendo, porque no hay abierto un debate serio, porque cuando después uno observa lo que se ha hecho, digamos, nosotros lo venimos siguiendo en el Observatorio de las Élites desde el principio. O sea, este gobierno agrandó toda la planta superior, todo lo que se llaman los ravioles dentro de los organigramas de la administración pública, pero mucho los agrandó, digamos, más de un 30%. En la configuración, la cúpula de lo que sería la administración pública. No ha dado ninguna discusión seria, abierta al debate público sobre este tema. Ha instalado una idea de los ñoquis y de que los que vienen de la política vienen a robar, y de la cantidad de militantes que había dentro del Estado, y en realidad estaban dando cuenta de fenómenos muy parciales que habían resignificado además de una manera muy particular, sin dar ese debate. Ahora, la cuestión es, no esperemos a estar con las condiciones ideales para dar ese debate. Yo creo que ese debate hay que darlo de una vez para siempre, digamos en algún momento, por todas, claro, no para siempre. Sí. Porque, ¿cuál es el enorme desafío de un gobierno popular? Cuando llega cualquier gobierno popular necesita mucho al Estado para hacer todas las intervenciones que tenga que hacer. Entonces tiene el enorme desafío, no solamente de tratar de ganar legitimidad para todas aquellas cosas que viene haciendo, sino que además las tiene que hacer bien, tiene que construir capacidades estatales, y todo eso lo tiene que hacer a la vez. Perdón, un comentario porque ya ha sido motivo. Hay una zona en la discusión y la construcción del discurso que no solo el gobierno ni de Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner, sino que fue un debate regional en la etapa, digamos, en la etapa en que se configuraron una cantidad de gobiernos en la región que tenían, podemos decir a grosso modo, una misma
o una línea, una dirección tendiente más a la autonomía y a la soberanía nacional, que fue el debate ambiental, ¿no? O sea, hay elementos del discurso que, claro, en la Argentina específicamente, el 2002, del fondo del mar hacia adelante, ¿no? El famoso límite absoluto, nos planteaba los no tiempos para discutir la cuestión del extractivismo, la cuestión del ambientalismo en aras de una necesidad de reconstrucción nacional que priorizaba la recuperación de empleo, determinada lógica de inversiones. Este debate se dio en Brasil también, con el PT, votó en la primera etapa del gobierno de Lula, votó un desprendimiento que incluso se constituyó después en lo que es un electorado que rondó el 20% con Marina en dos oportunidades. Yo no digo que venga otra etapa, pero evidentemente nosotros tendríamos que reflexionar sobre esa lógica del discurso que también nos imponía el urgentismo en aquel momento, porque, por ejemplo, cuando apareció Vaca Muerta en el escenario, que aparece en esa etapa, el cómo encarar la asociación público-privado, la lógica soberanista con respecto a qué actores podían participar, fue todo un tema y lo sigue siendo hoy porque el gobierno no ha logrado, este gobierno que intentó direccionar ese debate en una dirección, no pudo todavía encontrarle la vuelta. Además hubo entre ellos un par de catástrofes ambientales en el interín que también generan. ¿Cómo ves el debate y el discurso y la construcción del discurso en una etapa plausible de recuperación de gobiernos soberanistas o de gobiernos más autonomistas en esta fase? Porque fue uno de los elementos, creo yo, críticos en esa construcción del discurso, ¿no? Sí, yo creo que hay, como toda dirigencia política, tiene que representar los movimientos que se van generando a nivel de la sociedad, y con el tema de las demandas por el ambiente hay un conjunto de situaciones y que deben ser atendidas, de saberes que deben de ser escuchados y de condiciones que debemos preservar sin que eso implique llegar al extremo, de no aprovechar la enorme dotación de recursos naturales que nosotros tenemos y que necesitamos explotar para generar condiciones de desarrollo económico. Ahora, de ahí a creer que solo extrayendo los recursos naturales se va a generar el desarrollo, hay un abismo. Digamos, busquemos las mejores condiciones de extracción en términos ambientales, pero no solamente en términos ambientales, sino también en términos de regulación política para que los beneficios se reinviertan en el país y esto efectivamente pueda ser un puente hacia el desarrollo. Lo pienso concretamente con Vaca Muerta. Tenés que hacer una asociación público-privada sin duda, seguro es con empresas extranjeras que tienen know-how para sacar ese petróleo y algunas empresas nacionales que puedan asociarse ahí. El Estado tiene que tener capacidad, sobre todo porque además está en el territorio nacional, tiene que ver con la descubrió la empresa que es mayoritariamente estatal. Tenés que poder poner regulaciones que tengan que ver con a qué tasa lo vas a sacar, cómo vas a reinvertir eso, cuánto proveedor nacional vas a incorporar, cuánto personal nacional vas a incorporar, y además de todas las cuestiones económicas hay que tener cuestiones sociales. Por el lugar en donde está emplazado Vaca Muerta, el impacto no es solamente ambiental en términos de los recursos naturales. Claro, sí. Vos tenés que evitar los graves problemas que varios sociólogos y antropólogos estudiaron que genera la implantación de un enclave productivo en una zona no desértica por completo, pero con otro perfil y otra configuración, porque se va a transformar y va a generar un montón de problemas que se pueden evitar si se prevén y se planifican teniendo en cuenta experiencias previas. La estamos a Ana atosigando. Ahora le hemos servido un vaso de agua para poder hacer un pequeño hiato en la conversación. El clima hizo estragos para todos por igual, ¿no? Sí. A todos por igual. Y a algunos le pega más también, no sé si es por yo la quería volver al tema del discurso en general, ¿no? Fue bueno, plantearlo a partir de un ejemplo concreto. Pero más de una vez te hemos leído o escuchado hablar de la construcción de ese discurso por parte del macrismo, la construcción de un sentido a ese discurso. Y también sabemos que nosotros hemos tenido dificultades, primero para producir el contradiscurso, esto que decíamos antes, el ejemplo que vos dabas antes respecto de los cargos públicos,
digo, no era algo nuevo de este gobierno nacional, sino porque lo mismo, de la misma manera había ocurrido 4 años antes, 8 años antes, con el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Un discurso anti-Estado, un discurso contra los funcionarios de ese momento, y la multiplicación de ravioles y recursos humanos políticos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después esto lo volvimos a ver, pero digo, había o hubo falta de reacción también desde nuestro lado para poder poner sobre la mesa eso. Ahora estamos ante el desafío de esa construcción del discurso de nuestra propuesta y de nuestros candidatos. Tenemos ya los candidatos puestos sobre la mesa. Tenemos una franja del electorado al que necesitamos hablarle para poder llegar a los objetivos electorales. Vos participás además de un grupo, el Grupo Fragata, que a su vez participa de Agenda Argentina, algunos de acá participamos de eso también. Hay la nueva oligarquía. No, pero ahí digo, hay nuevas universidades que ya... No sabemos si es Agenda Argentina o Agenda Abierta. Nuevas universidades ya caminando, muchos académicos, profesores, compañeras y compañeros participando de eso. Este conglomerado, digo, de intelectuales, académicos, profesores que aportan a este espacio de Agenda Argentina. ¿Estamos en camino? ¿Nos falta mucho para poder llegar a construir ese discurso que necesita nuestra opción y nuestros candidatos? Bueno, a ver, de a poco. Qué largo. Vamos a tratar de organizar. Hay una tarea inclaudicable en cualquier movimiento político, que es la persuasión política y la construcción de legitimidad para el ejercicio de gobierno cuando llega a ser gobierno. Yo me concentraría ahora, siendo un año electoral, en la primera cuestión, que es la persuasión política para el contexto de campaña electoral, para el corto plazo. Después hay todo otro debate sobre cómo se puede dialogar mejor, construir mejor sentido, contrasentido en condiciones que son muy complejas, porque las ideologías dominantes, como son las de los sectores dominantes, tienen una batería de recursos, entre ellas medios de comunicación con amplia llegada, para propagar esos mensajes y esos sentidos. Pero acá hay algo clave que es entender cuáles son las condiciones para la persuasión. Por lo menos yo creo que lo tiene que tener la militancia y la tiene que tener la dirigencia, pero esto es claramente para la militancia. Cualquier militante de un proyecto popular tiene que entender lo primero de todo, que es que su tarea en un año electoral es persuadir para conseguir más votos. Si nosotros estuviéramos 80-20, esta sería una discusión sobre cómo organizamos el gobierno a partir del 10 de diciembre, pero todavía hay un escenario abierto donde el gobierno, el oficialismo, a pesar de haber tenido una gestión económica con resultados muy magros, sí es muy malos, no magros, ya, peor que magros, es muy competitiva todavía. O sea, tan competitiva que podría imponerse en un balotaje. ¿Sí? No lo sabemos con certeza, pero si hubiera balotaje... Y además, ¿qué sabemos del oficialismo? Que su principal capacidad ha sido lograr la adhesión, lograr la persuasión y adherir a ese votante blando, ¿no? Tuvo mucha capacidad de saltar, de ampliar su base electoral desde la primera vuelta al balotaje en el 2015. Está claro que el escenario es distinto, que hay una situación económica mucho peor y la posibilidad de recrear esperanza y expectativa es más baja. Para persuadir tenés que hacer 3 cosas. Escuchar, fundamental. Después tenés que conceder, tenés que poder ser capaz de conceder algo, porque esas condiciones permiten generar la empatía, y si no hay empatía no hay persuasión posible. Y tercero, resignificar, que es la tarea que requiere la mayor capacidad inventiva y de paciencia. Vos tenés que ver qué cosas de los sentidos comunes que están girando en el discurso del otro vos podés agarrar para dar la vuelta, para resignificarla, con ejemplos muy concretos, con imágenes. ¿Por qué? Porque el destinatario de la persuasión no es el otro del núcleo duro. El otro del núcleo duro tiene ideas mucho más claras, decisiones tomadas más racional o menos racionalmente, no importa, pero ya están muy claras esas posiciones. Vos lo que tenés que ver es cómo persuadís a aquel votante
que está todavía indefinido y que en realidad está incómodo con las dos opciones y no quisiera ninguna de las dos. Y para ese hay que ir al objetivo. O sea, el objetivo es convencer la mayor cantidad de esos votantes, empatizando con ellos y buscando recursos innovativos, pero entendiendo algo fundamental: no comparte tu universo de sentidos, salís a tratar de persuadir a alguien que no es como vos. Entonces no te podés enojar, tenés que estar muy dispuesto a escuchar cosas que seguro te molestan, que te parecen que están mal, y no tenés que ir, si me permiten un consejo, a brindar certezas, sino que tenés que ir a sembrar dudas. La clave es sembrar dudas. Es la forma más efectiva de tensionar el sentido común. ¿Por qué? Porque la realidad es el resto. La gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, le cuesta más pagar la boleta, le cuesta más conseguir laburo, le cuesta más todo. Sabe concretamente que vive peor. Lo que pasa es que hay una narrativa que le puede construir algún tipo de sentido sobre eso que le pasa y algún tipo de expectativa sobre la necesidad de que este gobierno las pueda mejorar en el futuro, o que si bien el gobierno anterior sería infinitamente peor. Nosotros tenemos que ser más inteligentes, escuchar eso y pensar cómo lo resignificamos para decirles, ¿de verdad 4 años más de esto? ¿Te parece? ¿Hay que animarse? ¿Cómo te imaginas otros 4 años? Si esto sale mal, ponele que tengan ganas de hacer las cosas bien. ¿Te arriesgas a que le salgan mal? ¿Tenés un negocio 4 años más sin vender nada? Bueno, solo preguntarlo y ver qué pasa. Es totalmente claro. Además, nosotros trabajamos mucho en distintos ámbitos, incluyendo el debate político actual, en uno de esos temas, que es uno de esos temas de frontera, que es en la discusión de la seguridad, ¿no? La famosa... Y ahí, bueno, justamente ayer teníamos una conversación sobre esto. En primer lugar, lo que hay que lograr demostrar es desmistificar. O sea, hay un nivel de debate y de conciencia que, por razones lógicas y de formación ideológica, se queda en la línea de la violencia institucional. Es decir, el sufrimiento por parte de la violencia institucional por actores populares, sobre todo por la juventud, los sectores más vulnerables, es una realidad que tiende a ser el punto único desde el cual se construye el debate en muchos de los actores y los compañeros y de los sectores que participan del debate de la seguridad. Si uno se queda solo ahí y tiene que hacer un debate exclusivamente defensivo sobre estos temas, la derrota en ganar nuevas voluntades está asegurada. Porque primero hay una cuestión con las víctimas que es necesario tener y que es necesario introducir. Inés lo plantea siempre y es correcto eso, el tema de la empatía por las víctimas. Porque si uno prioriza exclusivamente las causas sociales, económicas, de violencia institucional que han producido un fenómeno el cual un sector de la juventud pueda estar incorporándose a mayores niveles de violencia, exclusivamente en esa línea, y por lo tanto lo que hace después es producir lo que igual vamos a hacer y vamos a trabajar, que son cambiar las causas que esa situación ha generado. Pero no piensa que hay víctimas también en un hecho que pueda haberse producido violencia, en una situación puntual. No logra tampoco dialogar con un sector que lo que hace es ser permeable al discurso. Entonces, mejor que toda la sociedad esté armada, ¿no? Mejor que cada cual pueda defenderse, mejor que la policía mate por la espalda, porque finalmente ahí va a encontrar una mayor respuesta a la situación, a su idea de su seguridad y de su familia, en última instancia. Por supuesto, eso a su vez tiene componentes que van transformando ese discurso con la xenofobia y con otros actores que... Sí, ahí hay una zona, por ejemplo, donde yo creo que es muy importante pensar tal como vos lo has planteado recién, porque es uno de los discursos, no casualmente, el incurso, la incorporación de Pichetto en la lista está vinculada a esa lógica del discurso, y quizás a un futuro, una idea, si esto fracasa, hay tipos que son capaces y no les tiembla el pulso de hacer lo que tengan que hacer cuando tengan que hacerlo. Creo que va ahí, en esa lógica se encolumna el hecho de que el primer diputado por la provincia de Buenos Aires sea el ministro de Seguridad, y así vamos a encontrar muchos. Esa es una zona a la que se aplica perfectamente el mecanismo, si lo queremos llamar mecanismo, o la mecánica de cómo salimos a pelear en esa frontera, no para fortalecer lo propio, porque no estamos 80-20, sino para construir una zona en la cual podamos al menos neutralizar el discurso enemigo que nos pone a nosotros solamente en un lado
de protección, si se quiere, del delincuente para ponerlo en un discurso más oficial. Así que yo lo veo con claridad en ese punto, por supuesto en todos los temas. En el tema ambiental también me parece que hay una zona, porque hay un sector de la juventud que durante los gobiernos anteriores tuvo una posición crítica. El propio Pino Solanas, independientemente de su rol ahora, en su mejor momento electoral autónomo, una de las temas principales sobre los que se montó era la preocupación ambiental de actores jóvenes. Y estoy hablando de 2005, 2007, 2009. O sea, ahí hay que no sirve solo incorporar la figura, porque hoy la figura se incorpora por otra lógica política y no solamente por la construcción de ese discurso. Perdón que estoy extendiendo, pero me parece muy interesante la línea de trabajo o la línea de pensamiento que estás planteando, ¿no? Para mí ahí hay algo clave. Seguridad y corrupción son dos temas de preocupación. Hoy no son los más importantes, está claro que lo económico ha tapado al resto, pero no se los puede dejar libre para ser interpretados por la derecha. O sea, nosotros no le podemos regalar a la derecha esos dos temas de preocupación y que afectan a la mayoría de los argentinos, que son el robo de recursos públicos, que debe ser absolutamente condenable. Nosotros no podemos defender bajo ningún punto de vista eso. Y tenemos que tener un convencimiento real. No es que hay que salir a convencer con eso. Hay que realmente estar convencido de la necesidad de que todos los recursos que ingresan al Estado están puestos al servicio del desarrollo nacional y no al servicio del bolsillo de ningún empresario ni de ningún funcionario. Uno. Y el tema de la seguridad, que es un tema muy complejo, que por supuesto la violencia institucional existe y genera estragos incluso en los sectores populares, pero que la función principal del Estado es el combate, la prevención y el combate del delito, de todos los delitos, y la protección y el cuidado de las víctimas. No importa que esa persona que haya sido victimario tenga toda una explicación sociológica atrás que dar sobre por qué llegó a esa condición. La víctima tiene que ser resarcida en ese momento, protegida, si es que el Estado no pudo prever antes que eso sucediera. Entonces, la lucha contra el delito complejo y toda la forma de delito, la presencia estatal en el barrio, el mejoramiento de las condiciones de las fuerzas de seguridad en la Argentina y el control político de las fuerzas de seguridad, que es la herramienta más efectiva para prevenir la violencia institucional de las fuerzas de seguridad. Pero para poder cambiar el discurso, si vos a cada vez que te digan los bolsos de López le vas a contestar Panama Paper, o a cada vez que te digan de la inseguridad le vas a decir pero Chocobar, no sirve. No sirve. Seguimos hablando para los núcleos duros y eso no suma nada. Ana, en febrero salió una nota de opinión tuya en Página 12 que hizo furor, ¿no? Ay, Dios mío, el otro día me llamaron para decirme, estamos estudiando tu nota. Y sí, yo decía, ¿qué? Pero a mí me parece que sí hay que estudiar porque hizo furor. Y acá es una pregunta, no sé, una reflexión, a ver por qué te parece a vos. Yo pensé que ni la iban a publicar, imagínate. Vos, digo, en algunos, o por lo menos en mi caso, y otros hablarán, digamos, ¿qué le pareció? Pusiste en palabras eso que estaba ahí rondando, ¿no? Pudiste sintetizar muy seriamente, bueno, una necesidad que teníamos, no hablemos a los propios, no hagamos autobombo, ¿no? Bueno, que es como un secreto a voces, ¿no? Esto que vos dijiste, revelaste un secreto a voces. Para mí es una cosa así la que sucedió y tuvo mucho impacto en la dirigencia política, en militantes, en las diferentes bandas y los grupos que hace un rato Eduardo mencionaba. Y la pregunta tenía que ver con eso. Digamos, ¿cuáles son los motivos? Hay dos preguntas. Una es, ¿se amplía la base electoral por la incorporación de diferentes temas de agenda o por la incorporación de candidatos? Vos la escribiste en febrero. Alberto no estaba, Pino, el cierre de lista fue el sábado. O sea que era no otro recuerdo. escenario. Otro escenario. Entonces eso, te escucharon, uno podría decir, bueno, algo te escucharon porque hay una suerte de ampliación de esa base electoral, al menos en alguna presencia de candidatos, el acuerdo con Massa, etcétera, etcétera. Y entonces, si es la ampliación electoral sobre la base de una ampliación de agenda o sobre la base de una ampliación de candidatos, y la otra pregunta, que puede estar o no vinculada, es ¿cuál es cómo se puede explicar la dificultad que tenemos de salir de ese voto nostalgia, lo llamabas vos,
para empezar a desarmar ese voto confianza, que es algo que estabas diciendo? ¿Por qué como militantes, como dirigentes políticos, como como personas que reflexionan lo que pasa en la sociedad, nos cuesta tanto? No sé si tenemos tiempo ahora o... Para que ella conteste, sí. Sí, perfecto. Sí, breve. Son dos demandas que se trataron de poner en esas líneas. La primera era la demanda de la unidad hacia las dirigencias. Si no hay unidad opositora va a ser muy difícil. Esa, no sé si leyeron, si fue por la nota. Yo imagino que todos lo vieron. O sea, ahí no voy a rogarme eso porque la verdad que creo que exceden por completo y celebro que se haya logrado la unidad que se logró y de la oposición, del arco opositor. Dicho esto, paso a lo que sí para mí era el objetivo de la nota, que era más que nada pensar las estrategias de comunicación y de persuasión política. Yo estaba teniendo siempre dentro del espacio del kirchnerismo mucha incomodidad con ciertas discursivas que tenían que ver con que nosotros no crecemos porque no vamos a fondo con nuestras demandas, porque tratamos de ser lo que no somos, y yo todo el tiempo diciendo, no, pero persuadir no es ser lo que no sos, negar la realidad no es ser inteligente, no se puede construir una política ofertista, no se le puede hablar a una sociedad que no existe. O sea, vos crees que todo el mundo quiere la igualdad, cree que la patria es el otro. No, eso ya está. Después de la derrota del 2017 te tiene que haber quedado claro que el propio malestar económico no te va a generar eso, y que hay algo de la construcción política del kirchnerismo en la última etapa que le sirvió mucho para aumentar el capital político, en el sentido de generar un núcleo duro, sólido, lo digo bien, digamos, con identidad marcada y pronunciada, pero que eso que fue bueno para la construcción de ese núcleo sólido fue muy malo para mantener la adhesión del núcleo concéntrico, más blando, que en la Argentina sigue existiendo, y que no es que existe en esta elección, existe siempre. La politización no pasa más del 40% del electorado, 60% de la gente. No le importa. Obviamente que la política la atraviesa, obviamente que tiene ideas y valores, pero no sigue las minucias de la política como cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa. Recién se está enterando quién es Pichetto, no tiene idea de quién es, de los antecedentes. Pudo de separar a Macri de Mauricio. O sea, hay miles de cosas. Es muy sujeta a que las narrativas le interpelen de una forma más efectiva o menos efectiva. Nosotros tenemos que aprender a construir narrativas efectivas, que no quiere decir mentir y que no quiere decir hacer un marketing bobo, ni una. Pero lo que nunca podemos hacer es una política ofertista. Estas son mis ideas, te gustan bien, votame, si no, jodete. Eso no puede ser, porque eso es renunciar a la política, que es la herramienta de transformación de la sociedad y que requiere la persuasión y el convencimiento del otro. La tarea militante no es ir a ocupar cargo en Estado porque me pongo la camiseta y digo que soy el más piola del condado y el más comprometido con la causa. Es salir a los barrios, a hablar con la gente y darle sentido a la experiencia vivida. Bueno, hemos enfocado. No, está ahí. Está dentro en modo campaña. Ya. Está dentro del modo que en general solemos tener en el programa, así que es parte, no, y además, por supuesto, muy interesante, ¿no? Muy interesante porque estamos recorriendo. Es cierto lo que vos decís, que todavía no es el tiempo de algunas cosas, que en este momento hay que buscar herramientas, pero también el reformateo de nuestras cabezas, y digo de nuestras múltiples cabezas, no de los que estamos aquí sentados, es ahora o no es. Una ¿no? gran tarea. Es ahora o no es, porque lo que está en juego es muy crucial. crucial. Lo que está en juego es muy crucial, exactamente. No se puede, o sea, hay contradicción principal y contradicciones secundarias. Ahora vamos por la principal, que es tratar de poner una esperanza, una alternativa a este modelo que realmente nos está matando. Bueno, gracias Ana Castellani.